Para este paciente es importante mencionar dos aspectos fundamentales. Uno, que este llega de la ciudad de Guayaquil, que se encuentra a una altura de 4,02 metros sobre el nivel del mar, a la ciudad de Quito, que se encuentra a una altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar, ocasionando un cambio de presión atmosférica. El otro punto es que el paciente al parecer se traslada a la ciudad de Quito en avión, ocasionando que no exista una aclimatación previa y originando como tal una descompensación al momento de llegar, lo que le va a hacer incrementar el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria y la profundidad de respiración van a estar incrementadas como proceso de compensación. Sin embargo, al presentar neumotórax y fracturas costales, este incremento de la profundidad de la respiración se va a ir disminuyendo debido al dolor que el paciente va a presentar. El paciente va a presentar ya con el trauma una profundidad de respiración superficial que no le va a permitir al paciente realizar una correcta oxigenación ni ventilación, tomando en cuenta de que se necesitan 500 ml de volumen de oxígeno para poder realizar el intercambio gaseoso correcto y considerando que 150 ml de este total se queda en el espacio muerto, lo que va a producir que el paciente, al estar con una profundidad de ventilación menor, una frecuencia respiratoria aumentada y el esfuerzo respiratorio va a ser mucho más marcado, no permite el ingreso correcto de oxígeno y por ende no existe un intercambio gaseoso correcto. En este caso, no va a satisfacer las necesidades del oxígeno del cuerpo debido a que el paciente no puede oxigenar y por ende perfundir los tejidos, y adicional a esto va a existir un incremento del nivel de dióxido de carbono, lo que pueda dar lugar a una acidosis. Para poder explicar la altura y la pérdida sanguínea se debe considerar lo siguiente: que el paciente no se encuentra aclimatado en la ciudad de Quito y que además de este tiene aproximadamente una pérdida sanguínea de 500 ml de la fractura del fémur. Sin embargo, se debe considerar que el mismo presenta también una fractura costal, lo cual puede incrementar a 125 ml de cantidad total pérdida de sangre, por lo que la cantidad de sangre perdida podría ser de aproximadamente 625 ml. Para poder explicar el proceso de la influencia de la altura y el sangrado, voy a describir el principio de Frick, que es uno de los importantes. Este principio tiene tres componentes. El primero es la carga de oxígeno que se da a los eritrocitos dentro del pulmón. Como mi paciente no está oxigenando bien y no tiene una buena ventilación, por ende, la carga de eritrocitos con oxígeno va a ser inferior a la necesitada o requerida en un proceso normal. El segundo componente es el transporte de los eritrocitos a las células. Sin embargo, si yo tengo un sangrado, tengo pérdida de líquido sanguíneo, no va a existir la cantidad suficiente de líquido para poder transportar los eritrocitos que están cargados de oxígeno. Y el tercer componente, que es la descarga de eritrocitos a las células. Si no tengo una correcta ventilación, no tengo una correcta oxigenación de los eritrocitos, no tengo un correcto traslado de los mismos, la descarga de los eritrocitos va a ser de manera escasa. Si uno de estos tres componentes se altera, la circulación, tanto como la oxigenación, pueden ocasionar problemas grandes en el paciente. Al existir el sangrado, también el cuerpo incrementa el gasto cardíaco, ocasionando taquicardia, hipertensión y aumentando también el gasto cardíaco, lo que va a ocasionar que al existir mayor contracción del corazón, mayor fuerza con sangre que se envía, va a reactivar el sangrado por algún coágulo que se ha retirado de su lugar. El clima en este paciente es fundamental, debido a que este paciente viene de la ciudad de Guayaquil, la cual es una ciudad de clima cálido, y en la ciudad de Quito es un clima frío, adicional está lloviendo y el paciente se encuentra mojado. La OMS define la hipotermia como la reducción de temperatura corporal menor a 35 grados centígrados. Este puede darse por dos mecanismos: uno, el trauma como tal y los intentos de reanimación de trauma, como la colocación de líquidos intravenosos fríos o la exposición al momento de la valoración, o a su vez la exposición ambiental a la que el paciente se encuentra. En este caso, el clima es frío, el paciente se encuentra mojado, lo que tenemos dos puntos para que el paciente pueda desarrollar como tal la hipotermia.
En este caso, el paciente, si presentara hipotermia, va a presentar una vasoconstricción periférica, la reducción del flujo sanguíneo a tejidos, la hipoperfusión tisular, dando como resultado una producción de calor insuficiente. Si el paciente no oxigena de manera adecuada, el paciente no puede producir la temperatura corporal adecuada para que éste se mantenga dentro de los rangos normales. La hemorragia en el paciente puede producir alteraciones cardiovasculares como arritmias, disminución de la contractibilidad cardíaca y el incremento de la poscarga. Por lo que la hipotermia juega un papel importante y perjudicial en un paciente con hemorragia, debido a que existen alteraciones de las funciones plaquetarias, disminución de la formación de los coágulos, disminución del fibrinógeno, incremento de la fibrinolisis, ocasionando que de esta manera los coágulos que se forman sean eliminados de manera pronta o a su vez no se formen como tal los coágulos para poder mantener la hemostasia. Se debe recordar siempre que la coagulopatía es una de las principales causas de muerte en personas con trauma, debido a que imposibilita la hemostasia e incrementa el tejido que puede necrosarse y disminuye el calor corporal. El tratamiento. El tratamiento básicamente está en la seguridad de la escena. Se debe verificar que la escena sea segura para poder ingresar. Y después de esto se debe empezar con la evaluación del paciente considerando el uso del equipo de bioseguridad. Lo primordial en este paciente es controlar la hemorragia exsanguinante. En este caso se puede colocar un torniquete en la pierna derecha del paciente para poder detener el sangrado. Se va a verificar la vía aérea, en este se va a verificar la permeabilidad de la vía aérea y que ésta se encuentre apta para permitir la correcta ventilación. Mi paciente no requiere técnicas manuales para abrir la vía aérea, no requiere ningún tipo de dispositivo supraglótico para mantenerla. Y la ventilación, en este paciente se va a evaluar de manera particular la profundidad y la simetría de elevación del tórax. A la auscultación de los campos pulmonares se van a encontrar ruidos disminuidos o hipofonéticos en el lado derecho y ruidos normales en el lado izquierdo. Además se puede apreciar las crepitantes en las costillas. El paciente se encuentra combativo, lo que es un indicativo que existe mala ventilación y deficiencia del oxígeno en el organismo. Se debe considerar también que el neumotórax simple puede progresar rápido a neumotórax de atención, lo que va a necesitar una descompresión con una aguja de descompresión torácica o un Catlon número 16. Se va a colocar 2 litros de oxígeno por cánula nasal y se valora la saturación para el incremento de oxígeno de manera progresiva. En la circulación se va a evaluar la frecuencia cardíaca, la calidad del pulso y llenado capilar. Además, se debe buscar a detalle hemorragias menores que el paciente no las presenta y además de esto se examina la piel del paciente en busca de cianosis distal o peribucal, palidez, piel fría, para determinar qué tal se encuentra la circulación de mi paciente. Una vez subida a la ambulancia mi paciente, se determina subir a la ambulancia a mi paciente debido a que es un paciente crítico y se decide realizar cualquier procedimiento de invasión sobre la ambulancia. En este caso se vuelve a revalorar A, B y C. En una vía aérea no se obtienen cambios. En la ventilación el paciente no requiere incremento de oxígeno, pero se debe controlar constantemente la saturación. En la circulación se puede ya realizar el tratamiento con fluidoterapia colocando lactato Ringer caliente y se debe controlar constantemente la frecuencia cardíaca. En el déficit neurológico se realiza valoración de escala de coma de Glasgow, la valoración de las pupilas. Como mi paciente se encuentra combativo, es un indicativo de que existe una disminución del estado de conciencia, pero puede mejorar con administración de líquidos y oxígeno. Y en exposición se examina al paciente de manera detallada para encontrar lesiones adicionales y se coloca una manta térmica al paciente para ayudar a evitar la hipotermia y se retira la ropa mojada. En este caso, la inmovilización vertebral está aprobada por la cinemática, sin embargo es importante restablecer los criterios Nexus que establece el PHTLS novena edición y tener cuidado con el neumotórax. Además de esto, se puede realizar una inmovilización de la pierna afectada con una férula o una férula neumática o al vacío. Se debe adecuar el habitáculo de la ambulancia con la calefacción.
Se realiza evaluación Sampler para descartar alergias y poder medicar al paciente. En este caso, la medicación sugerida es ketorolaco de 30 miligramos o metamizol sódico 1 gramo intravenoso y se traslada a una casa de salud de segundo nivel.